Mi trabajo se desprende de una problemática que identifiqué en mi ciudad. Después de haber ido a ferias de artesanos y de diseño, pude observar que casi no hay souvenirs o recuerdos de Paraná. Ni para turistas ni tampoco para locales a los que les gustaría poder tener un recuerdo de su ciudad. Y los pocos que sí hay suelen tomar en cuenta paisajes, por lo general la costanera, pero no usan ni monumentos ni otros elementos icónicos de la ciudad. Con esto en mente, surgió la idea de crear una serie de figuras impresas en 3D de distintos monumentos icónicos de la ciudad para un emprendimiento personal. Lo primero fue definir algunos iconos básicos para poder hacer una encuesta que nos sirva como referencia y saber cuál es la opinión de locales y turistas. Busqué hacerla dinámica y fácil de entender para poder captar la mayor cantidad de respuestas posibles. La dinámica consistía en simplemente mirar la imagen y responder en relación a si les parecía o no representativo de la ciudad. Además, añadí una caja de respuestas aparte para que cualquiera pueda decirme algún otro monumento o icono que se me podría estar pasando. La encuesta terminó resultando bastante bien, y con un poco de ayuda de mi hermano, que también la difundió, terminé obteniendo alrededor de 200 respuestas en mi votación principal, y otras 40 en los comentarios individuales. Una vez tuve las respuestas, las adjunté en un PDF, simplemente acomodando capturas de pantalla en Illustrator, y se las subí a Cloud para que analice mi encuesta y haga una especie de ranking por porcentajes de los más votados a los menos votados. Y en el caso de las respuestas individuales, de las que tienen más menciones a las que tienen menos menciones. Y esto me ayudó a entender de una forma muy visual qué pensaban potenciales usuarios. Sin embargo, no me quedé solo con los más votados para determinar qué iconos tenía que usar, ya que después de leer un trabajo que me prestó una compañera de clase sobre el patito Siriri y el ñandú, que hablaba sobre cómo a uno se le daba mucha más importancia que al otro, entendí que no necesariamente tengo que usar a los más populares, sino que también puedo usar mi proyecto para potenciar y hacer más conocidos aquellos monumentos que no lo son tanto. Con todo esto en mente comenzó la etapa de selección y registro fotográfico. Con mi papá, que es con quien estoy haciendo el emprendimiento, destinamos una siesta y tarde entera a ir a fotografiar alrededor de 10 monumentos preseleccionados. La idea era tener fotos de las vistas principales y ángulos de 45 grados. Algunas dificultades que presentó el proceso fueron la imposibilidad de sacar fotos de una vista superior o inferior, conseguir que no haya niños alrededor de los iconos más infantiles como el robot o la locomotora, y la altura y posición en la que se encontraban algunos. Por ejemplo, el cóndor estaba sobre una columna de 17 metros, y si bien se pueden conseguir algunas fotos con una buena cámara y un poco de zoom, no dejó de representar un desafío. Otro caso similar era el mate, que, si bien está ubicado a una menor altura, tenía que pararme a fotografiar en medio de una avenida para conseguir fotos de frente, que era una de las vistas más importantes. Lo bueno es que en ambos casos pudimos conseguir fotos de internet para complementar las que ya teníamos. El siguiente paso era subir fotos propias y sacadas de internet a una IA para que pudiera empezar a analizar las formas de los objetos y con eso crear un prompt que sirviera para generar vistas ortogonales que respeten formas y detalles lo más posible. Primero intentamos con Cloud, ya que creemos que de las inteligencias artificiales actuales es una de las que mejor logra hacer el trabajo de análisis, pero el resultado no terminaba de ser el ideal. Queríamos generar vistas con Flow, pero al subirle prompt e imágenes, las vistas salían un poco deformes, y el personaje que creaba distaba de la identidad del original, o en algunos casos agregaba detalles que antes no estaban. Viendo videos, mi papá encontró algo llamado el Character Sheet, que es un prompt hecho especialmente para que los detalles de un personaje se respeten al máximo al momento de crear vistas o perspectivas. Los siguientes intentos estuvieron relacionados a utilizar el prompt del Character Sheet por sí solo, una versión del prompt adaptándola a nuestro personaje por Cloud, y otra versión adaptada por ChatGPT. Por algún motivo, en todos los intentos se perdían o confundían detalles al tratar de conseguir las imágenes, y al final la alternativa que mejor resultado tuvo fue la del Character Sheet adaptado por ChatGPT. Otro detalle del que nos dimos cuenta sobre la marcha es que al pedirle a Flow que genere varias vistas a la vez, se pierde un poco la calidad,
y es más difícil que cualquier programa para generar modelados lea los detalles. Así que empezamos a crear las vistas por separado, y eso también nos consiguió mejores resultados en la fidelidad de las vistas. Para pasar a generar modelos, probé con 3 guías distintas: Tripo, Meshi y Tencent Hunyuan 3D. En Tripo nos encontramos con la dificultad de que solo podíamos subir una imagen, ya que había que pagar para poder generar un modelo con más vistas. Y eso llevó a que genere modelos deformes y donde se perdían un montón de rasgos importantes al tratar de replicar una figura. En Meshi, si bien el resultado no era tan malo, eran pocos los intentos permitidos. Y eso nos dejaba con Tencent Hunyuan 3D. Al estar en una etapa donde había que hacer muchas pruebas, nos convenía usar un programa cuyo plan gratuito ofrezca bastantes opciones. Y este era el caso con Tencent Hunyuan 3D. Podíamos generar muchos modelos por día y sin saber cuál es el límite diario yo jamás me quedé sin créditos, lo cual resultaba muy práctico. Otra ventaja era el también poder ingresar múltiples vistas sin costo adicional. Desde el inicio, este detalle de las vistas múltiples resultó en que los modelos fueran bastante fieles. Pero vamos a utilizar tanto vistas a color como en escala de grises para ver en qué caso leía mejor los relieves. Y sobre eso no tengo una respuesta todavía, a veces lee mejor uno y a veces otro. El único problema es que había detalles que en algunos casos eran clave en los personajes y no lograba generarlo bien por más que intenté acentuarlos en Photoshop, como las pestañas del ñandú. Aunque en general los resultados eran lo suficientemente buenos como para que solo hubiera que retocarles un par de cosas. Con los modelos básicos listos, pasé a la parte de retoques. Primero probé con MeshLab por una recomendación en clase, y me resultó sumamente tedioso. A pesar de mirar tutoriales, algunos comandos y la interfaz en general era muy distinta a lo que yo estaba acostumbrado a usar. Y seguía sin estar segura de si con ese programa podía hacer el tipo de retoques que yo necesitaba. Por lo que le pregunté a Cloud cómo podía hacerlo en MeshLab y me recomendó otros programas que podían funcionar mejor para lo que yo necesitaba. Entre ellos Mesh Mixer. Este sí que me resultó muy intuitivo desde el principio. Y con un poco de práctica sobre los distintos modelos fui entendiendo cómo funcionaban los pinceles, para qué convenía usar uno u otro y qué tanta presión convenía poner dependiendo del resultado que quisiera lograr. También fui descubriendo otras funciones, como el inspector para tapar agujeros y otra herramienta de análisis para disminuir la cantidad de triángulos que componían los modelos. Acá pueden ver algunos de los arreglos que fui haciendo. Miraba las imágenes de referencia e iba corrigiendo donde creía que necesitaban ajustes. En algunos casos significaba crear algunas zonas desde cero, por ejemplo en el caso de las patas del yacaré o las pestañas del ñandú, y en otros casos eliminar algunos agregados e inflar o definir mejor algunas zonas. En simultáneo ya había empezado a diseñar souvenirs con los modelos que iba teniendo terminados. Primero hice una búsqueda rápida de antecedentes en Pinterest y Google para ver cómo solían presentarse. Y en general habían dos formas: plataformas únicas o monumentos individuales, pero yo quería poder combinar eso. Algunas alternativas y variantes que fueron surgiendo son las siguientes. Primero pensé en plataformas individuales con algún tipo de diseño. Por ejemplo, cada monumento en situación de uso o con algún tipo de elemento que aluda a su contexto. El problema de esta es que iba a terminar pasando lo que se reflejó en la encuesta, solo serían adquiridos los más populares. Después pensé en cómo podría funcionar una plataforma única que contenga a todos. Acá surgió una base con la forma de Paraná, con una especie de topografía, y otra opción con dos variantes que funcionaría como una base individual con piezas encastrables e intercambiables tipo Lego. Acá el inconveniente era que para que todos los monumentos de tener la misma base, tenían que ser de un tamaño bastante chico, que llevaría a que se pierdan detalles, o mantener un tamaño más grande con la consecuencia de incrementar bastante el costo. Otra idea era que las figuras individuales tuviesen una base con bordes tipo rompecabezas, para que se puedan ir armando en distintas configuraciones. De nuevo, aparece el problema de que los monumentos menos populares queden olvidados.
Combinando un poco todo lo anterior, llegué a las dos últimas alternativas. La primera combinaba una plataforma única con forma de Paraná, pero cada figura separada por una pieza distinta de rompecabezas. De este modo, habría un incentivo para tratar de completar el rompecabezas y el espacio restante. Como el tamaño me seguía pareciendo demasiado, surgió la idea de separar los monumentos por grupos que tuvieran sentido entre sí, y tener adentro del mismo grupo algunos iconos populares con otro que no lo es tanto. Esta alternativa también permitía llegar a distintos usuarios potenciales, ya que mientras una de las agrupaciones contempla a un usuario más infantil, otra podría estar dedicada a uno más adulto o que disfrute del arte o la arquitectura, o simplemente turistas para los que algunos de estos iconos no llegan a significar nada. Claramente esta fue la idea que seleccioné, solo agregando un pequeño detalle, que en este caso es la topografía del terreno, para también poder aludir a la idea de que Paraná no es completamente plano, sino que tiene sus relieves. Para el modelado de las piezas del rompecabezas, utilicé Grasshopper en conjunto con Rhinoceros. Hace un tiempo había hecho un tutorial de Grasshopper para poder subdividir superficies planas y rectangulares en piezas de rompecabezas, y decidí ponerme a probar quitando y agregando otros componentes para poder adaptar el script de Grasshopper a mi forma. Un gran beneficio de crear esta superficie en Grasshopper es que puedo alterar por un lado tolerancias y por otro, que esto es lo que me parece más interesante, cantidad y posiciones de las piezas adentro de la misma forma. Con esto podía dividir la base en las proporciones y cantidad que quisiera. Una vez logradas las formas que estaba buscando, hago bait sobre las superficies resultantes para pasarlas a Rhino, reconstruyo para agregar más puntos de control y trato de adaptar el relieve a la forma de la base de cada objeto, además de generar otros sobrerelieves para dar continuidad. Una vez que esto está resuelto, extraigo su estructura para construir el borde que con el relieve pasa a estar en 3 dimensiones. Lo posiciono en su lugar, extruyo. Lo corto a la altura que necesito y le creo una superficie en su base. Y por último, uno todo y redondeo bordes. Repetí el mismo proceso con los 4 grupos, cambiando ligeramente la forma del relieve dependiendo de las formas y tamaños que tenía. Con mis productos ya definidos pasé a planear posibles estrategias de publicidad. Primero hice un brainstorming con ChatGPT y después pensé algunas ideas adicionales combinando algunos conceptos que me había sugerido. Las 3 con las que me quedé fueron juegos de siluetas en Instagram, la trivia ¿Cuánto conoces Paraná? Y tarjetas coleccionables. Lo primero que creé fue el juego de siluetas. Para esto descargué algunas imágenes de cada icono que los representara bien. Probé sacarles el fondo con Photoshop, pero el resultado no fue el que estaba buscando, al tener un fondo complejo y de bajo contraste en algunos casos. Se me ocurrió probar con Flow y ahí sí obtuve el resultado que esperaba, con un prompt tan simple como separar la figura del fondo. Después sí pasé a Photoshop y en ajustes le quité toda la luminosidad para que me queden figuras negras. Lo último fue armar en Illustrator la dinámica de historias. Acá utilicé el mismo fondo que usé para las encuestas del principio,
y posicioné silueta negra y figura en el mismo lugar en 2 diapositivas consecutivas. La dinámica consistiría en preguntar quién es, dar algunas opciones para que la audiencia responda y tener el resultado de la historia siguiente. Esta dinámica serviría más que nada para generar interacción en redes sociales y tal vez presentar el producto a futuro. Después seguí con las tarjetas coleccionables. Estas van a ser tarjetas que van a ir en conjunto con cada producto sobre los iconos que lleva el producto. Edité las fotos de fondo en Photoshop y después pasé a Illustrator para acomodar los elementos que quería usar en distintas configuraciones. Acá probé distintas variantes, algunas un poco más sencillas al principio y después combinando elementos para generar nuevas ideas. En general jugaba un poco con máscaras, transparencias y elementos que se entremezclaban. Al final me quedé con las 2 alternativas que ven en pantalla. De un lado, una imagen de Paraná como si fuese un cómic, la cual creé con ChatGPT, la forma de Paraná que crea una máscara de una imagen a color, y el texto con el nombre de la ciudad. Este contraste entre el blanco y negro a color permite mostrar esta unión entre la ciudad actual y su historia. Del otro lado de la tarjeta tenemos la misma forma de Paraná con menos contraste, la figura de uno de los iconos como el único elemento a color, algunos datos básicos y curiosos y un QR que quienes sean más avispados de querer participar van a seguir y ver a qué lleva, que es a la trivia de preguntas, nuestra última estrategia. La siguiente idea surgió a partir de un video en el que vi que en Cloud, en su modo Artifacts, se podían generar juegos sencillos. Y para alguien que no tiene experiencia en creación de videojuegos, utilizar una IA como base puede ser muy útil. En pantalla están viendo una prueba anterior que hice para ver si realmente podía crear juegos y ver cómo podía trasladarlo a esta idea del emprendimiento y de los monumentos de Paraná. La trivia contiene preguntas que se pueden responder mediante los datos que figuran en las tarjetas. Entonces, mientras más productos y tarjetas tengas, mejor vas a poder contestar a esto a la primera. Con los mismos datos que busqué para las tarjetas, armé varias preguntas divididas por niveles, del más fácil al más difícil. Le cargué esta guía de preguntas a ChatGPT y le pedí que me genere un prompt que pudiera usar en Cloud para generar un juego en base a ciertos requerimientos. Lo único que hice después fue copiar y pegar el prompt para Cloud Artifacts y le subí los elementos que necesitaba que agregara, como el logo de mi emprendimiento, la guía de preguntas y la imagen de fondo, que es la misma de las tarjetas. El juego en sí lo generó bien enseguida, pero había algunos detalles como emojis en algunas respuestas o el logo mal posicionado que quería cambiar, y eso sí no fue tan fácil. Me costó aproximadamente 3 secciones para que pudiera arreglar los errores porque o no entendía lo que yo necesitaba o se me terminaban los créditos, pero al final conseguí el juego que tenía en mente. Lo siguiente que hice fue pedirle al creador del juego, Cloud, que me guíe en cómo hacer para poder publicar el juego en internet. Lo primero era crear una cuenta gratuita en GitHub y un repositorio público llamado Trivia Paraná CK. Luego se subió el archivo HTML del juego desde el navegador. Una vez subido, se activó GitHub Pages desde la configuración del repositorio, seleccionando la rama principal como fuente. Después se procesó el archivo y generó automáticamente la URL pública. Una vez obtenida la URL, le pedí a Cloud que cree un QR que lleve a la trivia para poder incorporarlo en las tarjetas. La dinámica del juego es la siguiente. Hay una pregunta y 3 opciones. Una vez que se responde, se hace una aclaración agregando algunos datos más a la respuesta sin importar si se contestó bien o mal. El juego va incrementando nivel cada 3 preguntas y al llegar al final se obtiene una insignia según cuánto conocimiento de la ciudad tengas. Y hay un mensaje que dice que si compartís tu resultado en tu historia de Instagram y nos etiquetas, podés obtener un beneficio, que sería probablemente un descuento. De este modo tenemos publicidad gratis y clientes que tal vez van a querer volver para usar su descuento.